Joka dice que me dio el pase y la tuve que empujar nada más. Juhei que era un tío que le gustaban las cosas muy bien hechas. Y bueno, yo creo que eso le hubiera dolido mucho. A ver, imagínate si no hubieran eliminado por eso la que se hubiera liado. Bueno, cuando metí el gol, miré para el banquillo y vi que más de una libreta voló a decir, venga, ya no hay penalti. Y el alemán se volvía loco diciendo, ¿dónde está la lesión? Sí, hombre, siempre. Bizcocho siempre. Desde que fue talismán, cuando lo veíamos aparecer que estaba rojo, rojo, encendido, pues ahí no nos escondíamos todos, ¿no? Sí, fue el primer día que llegué yo a Tenerife Sur. Llega un señor de pelo blanco a recogerme, era don Cristóbal, y de repente, pues, mira, ¿quién iba a decir que iba a ser mi suegro? Pero que Jorge, para mí fue la primera piedra, ¿no? De ese proyecto, de ese Tenerife bonito, ¿no? La función de nuestro invitado en el capítulo de hoy en Las Voces del Tete no era marcar goles, sino más bien todo lo contrario, evitarlos. Sin embargo, su nombre quedará grabado para siempre y asociado a uno de los goles más importantes, si no el que más, de la historia del Club Deportivo Tenerife. Él es Antonio Mata. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Estaba aquí revisando la documentación y parece mentira que uno de los goles más importantes, si no el que más, de la historia del Tenerife, lo haya hecho un defensa, ¿no? Pues sí, de verdad que sí. Y ya ha llovido tiempo ya 27 años, casi nada. Sí, de verdad que no era de un jugador de meter muchos goles, pero bueno, metí para mí uno de los goles más importantes de mi carrera, ¿no? Bueno, te reservaste para el mejor momento. Sí, está claro que sí, ¿no? Que la falta se daba para eso, ¿no? Estuvimos enseñando muchas veces la falta esa y nunca se daba. Y bueno, parece que ese día se dio y por fin la pude tirar. Para los más jóvenes que nos estén viendo y no saben de qué partido, aunque no lo creo, estamos hablando, fue la vuelta de los cuartos de final de la Copa de la UEFA ante el Brøndby. Un día en el que en la prórroga hay una falta al borde del área sobre Codro y de repente se reúnen los especialistas en el disparo, Chano, Jokanovic, y llega Antonio Mata y dice, esta es para mí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos tú que fuiste el protagonista. Sí, no, no, de verdad que sí, como te he dicho antes, ¿no? Era una falta que teníamos ensayada hace mucho tiempo y se dio. Entonces, pues, una vez que vi la forma y dónde estaba situada la pelota y la barrera, dije, bueno, pues esta me toca a mí. Uh -huh. A Chano y Jokanovic, venga. Como dice a veces Joka dice que me dio el pase y la tuve que empujar nada más. Hoy estaba viendo el vídeo y te veo llegar y Chano te mira como diciendo, pero sí, este estará para mí. No sé si alguna vez has hablado con ellos o Hombre, simplemente... esa era más para un zurdo, ¿no? Pero en aquel momento no teníamos ningún zurdo así que podía tirar la falta. Uh -huh. Entonces había que tirarla por fuera. Entonces, pues, sí, de verdad que. Pero no tuvo mucho problema con Chano. Uh -huh. Me llevo bien también con Chano. Y entonces me dejaron tirarla. Ya por fin, después de tantos ensayos, pues, como te he dicho antes, ¿no? También se dio y bueno, y pude meter ese gol tan importante para mí, ¿no? Sé que te hemos preguntado muchas veces por ese gol, pero ¿qué intuición tuviste para decir, esta es mía, es que va para adentro? Bueno, que se acercaban los penaltis y no quería sufrir los penaltis, ¿no? Yo creo que fue así, ¿no? Ya he Sí. vivido con el Málaga, he vivido en dos tandas de penaltis en dos promociones y no salí muy bien. Dije, bueno, esto hay que solucionarlo de alguna forma. Y bueno, voy a intentar meter el gol y nos vamos para Tenerife contento, ¿no? Y bueno, así fue, ¿no? Así fue. De verdad que sí, para mí ha sido uno de los goles más importantes que he tenido en mi carrera. No he sido un goleador, ni he metido muchos goles, pero me ha marcado mucho en la vida, ¿no? Sí, fíjate, en el Tenerife fueron 7, 5 en Liga, uno en Copa contra el Vélez precisamente y otro contra el Brøndby. Pero bueno, vamos al inicio de la historia de este capítulo contra el Brøndby. Sí. En casa se pierde 0-1. Creo, Uh-huh. si no recuerdo mal, que Jokanovic también falla un penalti en la ida. Y el equipo viaja a Copenhague con ese 0-1 para tener que remontar la eliminatoria. Después de venir de hacer dos grandes eliminatorias contra el Lazio y el Feyenoord.
Sí, está clarísimo que teníamos un partido muy difícil, ¿no? Como tú dices, perdimos 0-1 en casa y bueno, y fuimos a por todas, ¿no? Creo que no teníamos que jugar. Salimos desde el principio a apretarle, le apretamos y bueno, llegó el gol de Pinilla, de Antonio Pinilla también en el minuto veintitantos, o yo creo que en el primer tiempo, ¿no? Y ya pues ahí empezamos ya que pues, creíamos nuestras posibilidades y que veníamos jugando muy bien, ¿no? Yo creo que ese Tenerife ese año venía jugando un buen fútbol y yo lo he dicho muchas veces también, ¿no? Que si llegamos a eliminar al Schalke nosotros hubiéramos sido el campeón ese año, ¿no? La lástima que, bueno, al final no pudo ser. Pero está claro que era un partido muy difícil donde sabíamos que el ambiente no iba a ser agradable. Hacía mucho frío también allí en Copenhague. Pero bueno, entonces pues el equipo salió a por todas, metimos el gol pronto y luego pues hasta el final estuvimos ahí apretando y eso y bueno, como te he dicho, se dio una falta que en la prórroga prácticamente en el minuto ciento y pico y, y bueno, el equipo pues yo como te he dicho también es muy importante salir convencido de que podemos hacerlo bien, ¿no? Y había en el campo había jugadores muy importantes en aquel tiempo, como tú has dicho, Jokanovic, Chano, había un equipo muy bueno y podíamos hacer daño. Y así fue. Tuvimos la suerte de meter el gol en la prórroga y poder pasar a semifinales, ¿no? Hago un paréntesis porque hablabas de la lástima de no poder haber derrotado al Schalke, ¿no? El otro día también lo comentaba. Digo, fue una pena por lo menos no haber tenido la oportunidad de jugar esa final que en ese momento la Copa de la UEFA se jugaba a ida y vuelta. Por lo menos haber visto un Tenerife Inter de Milán en el Heliodoro. Fue ahí esa espina clavada, ¿eh? Hombre, eso está claro, sí, Mm. sí. No, no, yo lo hemos comentado muchas veces con muchos compañeros, ¿no? De que creo que nosotros nos merecimos haber sido, por lo menos haber estado en la final y bueno, y haberlo disputado, ¿no? Creo que encima, como dice, era ida y vuelta y en nuestra casa pues podía haber sido un fortín y hubiera pasado de todo, Mm. ¿no? Fue una lástima. Encima, el que lo eliminó fue al final el que ganó, que fue el Xavi. Entonces, por eso que nos queda ese que hubiera pasado, ¿no? Si, Sí. si hubiera eliminado al Xavi, ¿no? Bueno, es un consuelo, aunque sea, ¿no? Perdimos contra el campeón, pero bueno, Sí, aunque hombre, claro, como suela mucho más, un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero siempre te queda esa espinita de decir, qué mm. lástima, que nada, se nos escapó. Bueno, seguimos con el capítulo del Brøndby, porque el Tenerife llega a Copenhague, al estadio, y de repente pasa algo que falta un utensilio fundamental para poder jugar un partido y casi había la posibilidad de que el Tenerife quedara eliminado sin llegar a jugar el partido de vuelta. Y así fue, faltaba una de las cajas de ropa y entre ellas estaban las espinilleras Mm, que parece que no aparecían, ¿no? Al final, pues buscando, pues menos mal que estaban en el hotel y se pudo recuperar y se pudo empezar el partido, ¿no? Porque estuvimos a punto de que el partido no ujú. lo dieran por perdido por culpa de las espinilleras, ¿no? Pero bueno, son Sí. cosas que puede pasar perfectamente, ¿no? Con los nervios y con toda la tensión que teníamos y que vivimos. Pero bueno, al final se pudo jugar. Una Cris- anécdota más que contar, ¿no? sí, bueno, Cristóbal contaba, Cristóbal Amador, el delegado, Mi que suerte. ya hablaremos de eso. Que la pidió al equipo rival, no hubo forma. Felipe y Sí, Conte fueron a la tienda del Bromby a buscarlas, tampoco las encontraron. O sea, se sí, sí. buscó por todos los medios y el gran objetivo era que Heineken no se enterara del desastre. Hombre, menos mal. Yo creo que como buen alemán o como de verdad que Juheiken era un tío que le gustaban las cosas muy bien hechas. Mm, Y bueno, yo creo que eso le hubiera dolido mucho. mm. No lo hubiera perdonado, pero bueno, al final se pudo localizar, es menos mal que estaba en el hotel y al final pues pasamos con una anécdota más, ¿no? De qué contar y eso. De verdad que fue que al final la anécdota se fue simpática, pero al final se pudo solucionar porque, no Mm. ve, imagínate si no hubieran eliminado por eso la que se hubiera liado. Sí, hay algunos compañeros que sí se enteraron y otros, los más jóvenes, que estaban allí calentando y que no, que a día de hoy no eran conscientes Bien. de que eso ocurrió. Sí, sí, no, hay muchos jugadores que no se enteran, sí, sí. Eso lo Mm. tenían en secreto, de verdad que, bueno, se supo, de verdad, comportar. Menos mal que al final de Cristóbal y directivos y eso se pudo solucionar y bueno, y Mm. con Vicente, claro. Que tuvo que ir corriendo a buscar la caja de espinilleras. Sí.
Bueno, como dice, se pudo jugar el partido, empieza el encuentro, marca Pinilla en el minuto 20, se llega a la prórroga, faltan 3 minutos para que acabe el partido y hay esa falta de la que hemos hablado sobre Codro al borde del área y llegas tú para tirarla. Si no me equivoco, en ese momento también ya se estaba haciendo la lista de lanzadores de penalti. Y efectivamente, sí, ya. Por eso yo estaba viendo que el banquillo estaba haciendo ya preparando quién iba a lanzar el penalti y eso. Y bueno, cuando metí el gol, miré para el banquillo, vi que más de una libreta voló a decir, venga, ya no hay penalti. De verdad que sí, yo arranqué a correr, no sabía dónde meterme ni dónde tirarme, porque de verdad que fue una sensación increíble, ¿no? De verdad que han pasado 27 años, pero si te pones a pensar, todavía tienes esa cosilla, ¿no? De vivir ese momento tan bonito, ¿no? ¿Te hubiera tocado tirarlo? Pues seguramente, seguramente, sí, sí, seguro. Está clarísimo que yo no sé si me comentó Cristóbal que me tenía puesto el primero ya. Por eso. Entonces, pero bueno, el primero de Gonzalo está clarísimo, como Sí. te he dicho, he vivido promociones con el Málaga y los dos, lancé dos penaltis, uno de ellos lo metí, el segundo lo fallé. Y así, pues eso, pues te digo, entonces no quería volver a tener esa amargura de los penaltis, ¿no? Porque está claro que los penaltis al final es una lotería, ¿no? Sí. Porque un momento, el mejor jugador puede fallar o el peor jugador puede fallar. Y al final, pues, te decide si pasa o no pasa, ¿no? De verdad que sí. Otra de las anécdotas de ese final de partido era cuando eso, marcas el gol y de repente Heinke quiere cambiar, hacer un cambio y empieza a Sí. buscar por la banda a Alexis que llevaba calentando desde la primera parte y no lo encuentra. Y entonces se empieza a poner nervioso y de repente es que estaba abajo contigo, debajo de la montaña de jugadores celebrando Sí, el y gol. fue de los primeros que me cogió. Yo creo que el tercero saltó sobre mí. Y sí, sí, el alemán se volvía loco. Decía, ¿dónde está lesión? Sí, sí, sí. La verdad que también fue otra anécdota también muy graciosa esa. Pero bueno, yo creo que ahí saltó todo el banquillo, ¿no? Mm. Yo no sé si llegó a estar Pisuerro encima también, porque está clarísimo que la alegría fue inmensa, ¿no? Yo creo que fue un momento inolvidable y creo que para mucha gente, no solo nosotros, sino como jugadores, sino también para la afición, ¿no? Que lo estaban viviendo en Tenerife y la gente que fue también a Copenhague, al Brøndby, que fue un partido muy, muy, muy disputado. Como en todos los partidos fuera de casa, no sé si ese día hubo bizcocho o no. Sí, hombre, siempre. Bizcocho siempre. Desde que fue Talismán, estaba el bizcocho una anécdota muy graciosa donde mi suegra un día hizo un bizcocho y bueno, lo llevé un día a la concentración, repartí el bizcocho con mis compañeros y bueno, ese domingo ganamos y bueno, y el siguiente domingo lo volví a llevar y volvimos a ganar. Entonces empezamos así ya, pues entonces el bizcocho de Lorina pues se hizo famoso y ese era uno más, uno de los talismanes que llevábamos nosotros a todos los partidos de competición, ¿no? Ya sea Liga o sea UEFA, ¿no? Tiene tanta fama que tengo ganas ya hasta de probarlo, que el otro día hablaba con Julio Llorente, también lo recordábamos y todavía Sí, salivaba, ¿eh? Cuando lo pensaba decía, uff, el claro, yo bizcocho iba de con la Julio línea. Llorente de compañero y de verdad que sí, 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 de verdad que es un bizcocho que hacía mi suegra que estaba buenísimo. A veces le echaba zanahoria, a veces le echaba frutos secos, tenía mucho ahí, y bueno, y tenía un éxito. Yo me lo llevaba para repartirlo entre unos cuantos y al final tuve que repartirlo entre todos y me quedaba un trocito pequeño. Pero bueno, es así, pero al final de verdad que era un gustazo disfrutar ese bizcocho, sobre todo cuando empezamos a ganar, ¿no? Ese Tenerife, esa época de la que estamos hablando con Heineken, estuvo muy cerca de tocar la gloria, como estamos hablando. Pero ¿qué fue lo que les aportó el alemán y concretamente a ti, a título personal? Yo creo que el alemán, en los 2 años que estuvo allí en Tenerife, pues hizo de todo, ¿no? Como buen alemán, era un entrenador muy estricto, pero tenía las cosas muy claras, unas cosas básicas de entrenamientos y de planificación dentro de los partidos, y dio muchos resultados, ¿no? Yo creo que fue otro eslabón más de aquel proyecto tan bonito que había en el Tenerife, ¿no? De rodearse de muy buenos jugadores con muy buenos entrenadores, ¿no? Y creo que encontró la clave. Sabía también, tuvo mucha importancia también en el tema de las rotaciones, que solía rotar muchos jugadores, que no solo en UEFA, sino en Liga también.
Y eso era importante, ¿no? Porque tenía metido a todos los jugadores del equipo. No es el clásico entrenador de que tenía 11, 12, 13 jugadores y solo jugaban eso, ¿no? Él tenía prácticamente la plantilla de 20 y tantos jugadores y hacía muchas rotaciones y eso sirvió para que el equipo estuviéramos todos chufados, ¿no? Y consiguiera esas metas que al final eran, a veces si te pones a pensarlo, eran impensables, ¿no? En aquel momento. Ujú. Pero bueno, sí, está claro que no creó un buen grupo, un buen grupo de trabajo y así dio los resultados. Está clarísimo que si se junta todo, buenos jugadores, un buen grupo, un buen entrenador y luego también era un entrenador que buscaba lo mejor para los jugadores, ¿no? Un entrenador de que el campo tiene que estar muy bien en buen estado, el césped tiene que estar muy bien cuidado, mejoró los vestuarios, mejoró sala de musculación, puso sauna, jacuzzi, de todo para que estuviéramos lo mejor posible. Bueno, yo creo que puedo hablar muchas cosas de Hugh Heiken y todas son positivas, ¿no? Bueno, él la ha demostrado, no voy a descubrirlo, no, de descubrirlo yo, ¿no? Yo creo que ya sabemos que en Hugh Heiken lo que ha hecho no solo en Madrid, en el Tenerife, en el Valle, en todo el equipo que ha ido, está clarísimo que ha dejado su marca y al final aprovecha de todo lo que tiene para sacar el máximo posible a los jugadores, ¿no? Es un tío que sabe estimular, sabe motivar y, como te he dicho, importante, las rotaciones, él daba con la tecla de esas rotaciones para que ningún jugador se relajase. Ujú. Y entonces, pues, al final estábamos todos enchufados y cualquiera podía jugar. Yo, por ejemplo, con el Lazio fue para un partidazo, un buen partido, y no tuve la suerte de jugar ese partido, pero jugaron otros compañeros míos que lo hicieron muy bien y al final, pues mira, también pasamos otra eliminatoria más, ¿no? Ujú. ¿Tú recuerdas alguna anécdota, alguna conversación? Te voy a poner ejemplos de compañeros con él, con Heineken. Por Sí, ejemplo, Juan L., cuando llegó al Tenerife, Heineken le dijo que si no estiraba, no iba a jugar con él. A Ballesteros le hizo una serie de entrenamientos especiales contra la pared del sí, Mundialito. Pizzi, por ejemplo, comentaba que le aconsejó o le mejoró el juego de cara a portería porque él jugaba de espaldas, pues controlar el balón orientado hacia portería. sí. Mm, Con Alexis le dijo, tú vas a ser mi lateral izquierdo, que venía de Las Palmas de segunda vez, y le dijo, el número 3 este año que hay dorsales por primera vez, es para sí, ti. sí. Vivar Dorado comentaba que no jugó durante una etapa y Heineken se acercó a hablar con él y le dijo, oye, no te desesperes, sigue entrenando, estás entrenando muy bien. No sé si tú tienes alguna anécdota, historia de este tipo con él. Bueno, siempre era un tío que daba muchos consejos, ¿no? Sí, sí, a mí me hablaba también mucho, me decía, bueno, que siguiera la línea esa, que no me relajase, de que, bueno, que hiciera lo que yo sabía hacer, sacar la pelota de atrás, y bueno, como te he dicho antes, era un entrenador que hablaba con todos los jugadores, ¿no? Tenía anécdota de que, bueno, de cuando lo veíamos aparecer que estaba rojo, rojo, encendido, pues ahí no nos escondíamos todos, ¿no? O sea, ya que venía cabreado y salía el entrenamiento rojo, rojo también, igual. Entonces, pues teníamos que comportarnos, ¿no? Pues sabía que no estaba contento por algún motivo. Él se lo callaba, pero si no le tenía que cantar las 40 al del campo, se las cantaba. Si se las tenía que decir a Vicente, al del material, se lo decía. Pero el tío buscaba el máximo de cada jugador, ¿no? Y aconsejaba de lo que, hombre, fue jugador también de fútbol, sabía cómo llegar al jugador y luego todos los consejos eran bienvenidos, ¿no? Mm. Claro, ¿no? Que, como te he dicho antes, sacó el máximo rendimiento a cada jugador y las rotaciones, otra vez lo digo otra vez, ¿no? Para mí fue la clave de ese éxito, ¿no? Yo creo que ahí no había titulares ni reservas, ahí eran todos de equipo, había un equipo unido que todos podían jugar perfectamente porque había muy buenos jugadores. Entonces, pues él se dedicó a motivar a todos, a sacar el máximo rendimiento de todos y al final, pues ese fue el fruto que dio este Tenerife, ¿no? Mm. Y está claro de que, como te he dicho antes, son todas palabras positivas del Joe Heiken. Para mí, uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera y le estoy muy agradecido, ¿no? En esa etapa, no sé si recuerdas, la visita de Chapuisat al Mundialito. No sé si te acuerdas de lo que pasó y la anécdota de ese día allí. No, 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 no me acuerdo, no, no, no de te verdad que acuerdas. no. Puedes Parece, contármelo. sí, con Figueroa. Sí, Él lo contaba también en el libro
que Heiken era un entrenador que no le gustaba que nadie que no fuese jugador o cuerpo técnico pisara las líneas del campo. O sea, no, ni siquiera el cuerpo técnico, solo los jugadores eran los únicos que podían entrar. Sí. Y bueno, estaba Chapuisat por ahí y cogieron 2 sacos de balones y tú fuiste el promotor de que retara él a Chapuisat, no sé si era marcar 10 goles por arriba, por alto. Y bueno, Sí. no sé si te acuerdas, al final pues perdiste la apuesta. No, no me lo acuerdo. Porque ganó él. ¿Sí? Ah, pues ni me acuerdo, de verdad que no me acuerdo de eso. Pero mira, de verdad que hay cosas que no me acuerdo, ¿verdad? Bueno, te voy a pasar mucho tiempo, ¿no? ¿No? De verdad que sí, que me quedo con muchas, pero de esa no me acuerdo del tema. Sí, bueno, antes hacíamos muchos juegos, lo que te digo. Había muy buen ambiente y eso daba pie a de que de vez en cuando pues disfrutáramos nuestros momentos también, ¿no? Bueno, pero tu historia en el Tenerife empieza mucho antes, en 1991. Llegas al aeropuerto y bueno, aquí viene un poquito la información más rosa. No sé si en ese momento lo sabías o no, o si ya lo era o no, pero la persona que te va a buscar es la que a día de hoy es tu suegro. Pues sí, no, es verdad que sí, que no, eso no, hombre, ni me lo pensaba en ningún momento, ¿no? Sí, fue el primer día que llegué yo a Tenerife Sur. Mm. Llega un señor de pelo blanco a recogerme, que era don Cristóbal, y de repente, pues, mira, ¿quién iba a decir que iba a ser mi suegro, ¿no? Ujú. Sí, de verdad que yo lo cuento muchas veces la anécdota esa, ¿no? Que ya desde el principio ya me habían mandado ya al suegro de entrada para avisarme, ¿no? De que, bueno, ya de aquí me dijeron, ¿no? En algunos momentos se ponen allí, te vas a casar seguro, porque allí las mujeres, no sé cuánto, las chicas son muy melosas, muy cariñosas, no sé cuánto. Y digo, bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Y así fue. Como tú dices, pues bueno, mi suegro fue la primera persona que fue a recogerme. De verdad que me impactó un poco todo porque yo llegué a Santa Cruz, al sur de Tenerife, de noche. Y cuando llegué al sur, fui hasta Tenerife, hasta Santa Cruz, pues en coche, ¿no? Y era de noche. Y no vi apenas luces, ¿no? Y decía, me he metido? ¿Dónde he ido a Tenerife? No lo sabía, ¿no? Entonces fueron como 60 y tantos kilómetros hasta que llegué a Santa Cruz. Y dije, hombre, bueno, ya hay edificios, que es la entrada de la piscina, entrada de eso. Entonces digo, coño, me quedé más tranquilo eso. Me dejó en el hotel, me acuerdo que fue en el hotel La Paz, es donde nos concentrábamos también. Estuve ahí un par de días y luego ya me cambié a Tenerife, ¿no? Sí, pero en fin, es una anécdota muy graciosa. Y Ujú. bueno, y la primera mujer también que me encontró y que me dijo algo en el Tenerife fue también mi suegra. También casualidad, también, por eso te digo, estaba en un día saliendo de un partido, me saludó, hola, ¿qué tal? No sé cuándo, empezamos a hablar. Y bueno, y me echó un piropo, me dijo, qué bien hueles, no sé cuánto, hueles a Fahrenheit. Y yo me quedé un poco pillado y dije, sí. Pero no, es que yo soy la mujer de Cristóbal Amador, no sé más. Digo, vale, vale. Yo digo, uy, sí, está bien. Joder, me quedé, pero bien, muy bien, de verdad que, mira, también otra anécdota también de... Y bueno, así es la vida, ¿no? Y luego, pues, en una chuletada, pues, ya había visto a mi mujer anterior en el Rambla, en el kiosco de Numancia, y luego Cristóbal Amador y Lorena hicieron una barbacoa y nos invitaron a todos los jugadores en aquel tiempo a una chuletada y allí estaba, Ujú. la que ahora mi mujer, después de 30 años. Así Mm. que fue un doble fichaje por el Tenerife al final. Sí, de verdad que sí, no, y muy bien, de verdad que sí, no, yo estoy muy agradecido, ¿no? De la isla, ¿no? De todo, ¿no? Tengo 2 hijos también chicharreros, tengo un tercero que es malagueño, pero se cree también, dice que él es chicharrero, que no es malagueño. Y bueno, de verdad que muy feliz de haber encontrado allí a la mujer de mi vida. Bueno, esa temporada que llegas empieza con Solari y termina con Valdano. ¿Qué trajo Jorge para cambiar en solo 8 partidos un equipo muerto, convertirlo en un equipo aspirante a todo? Hombre, un cambio enorme, Mm. clarísimo, ¿no? Buen fútbol, de disfrutar del fútbol, disfrutar de lo que era un balón, no de correr. Sabéis, Solari tenía su forma de entrenar, era muy físico, donde para mí no era lo que me gustaba, pero Jorge llegó, cambió la filosofía, empezamos a achicar, a hacer achiques y a hacer cosas con la pelota y hablar de que confiáramos en nosotros y de que había muy buen equipo. Estaba clarísimo que en aquel tiempo había muy buen equipo para poder salir de esa situación, ¿no?
Jorge también, otro de los entrenadores más importantes que he tenido en mi vida, ¿no? Yo creo que Jorge para mí fue la primera piedra, ¿no? De ese proyecto, de ese Tenerife bonito, ¿no? Cuando él llegó con Ángel Carpa y Alberto Girardi, ¿no? Yo creo que cambió el chip a todos los jugadores, y tuvimos también la fortuna también de creer de que los jugadores podíamos salir de esa situación, y él nos convenció de que jugando al fútbol y creyendo en nosotros, pues podíamos salir. Y tuvimos la suerte de salir y encima pues, jugando muy bien al fútbol, ¿no? Que se terminó jugando, ¿no? Te vuelvo a preguntar similar antes con Heiken. ¿Recuerdas algo personal con Valdano? Bueno, Valdano, sí, los entrenamientos eran muy divertidos, ¿no? Con Jorge, lo que te he dicho, siempre tenía el balón por medio, un entrenador que le gustaba participar mucho, él estaba mucho encima de los jugadores, hablar mucho con ellos. Yo creo que de los entrenadores que más ha hablado con mis compañeros y conmigo mismo, ¿no? Era un entrenador que le gustaba hablar con todos, uno por uno, y de verdad que Jorge fue un entrenador muy importante para ese equipo en aquel momento, ¿no? Yo creo que fue la clave, ¿no? La forma de ser que tiene Jorge, de que sabe también cómo va el fútbol, de que fue jugador también, un jugador muy importante en el Real Madrid y en Argentina, y creo que sacó el máximo rendimiento a todos, ¿no? Porque supo estimular, ¿no? Luego está el famoso, como te he dicho yo, de achique, de presión, de tal, que contra la pelota estuviera más lejos y la presión fuera más arriba, más lejos de tu portería, menos daño hacen. Muchas cosas de que te das cuenta de que venía con unas ideas muy claras y de que le iba a ir de perilla al equipo, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo creo que no lo tuvimos mucho tiempo porque es verdad que en un par de años ya se fue al Real Madrid también, ¿no? Porque demostró de que era un entrenador bueno, de que tenía mucho valor en aquel momento, y bueno, yo creo que también son momentos muy buenos de aquel Tenerife que, que llegaba a ser muy importante, ¿no? Y muy respetado en la Liga Española, ¿no? Tras su marcha, a ti también te llega una buena oportunidad para marcharte del Tenerife, pero no se dio. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese intento de fichaje que no salió adelante? Bueno, esta vez yo terminaba el contrato, ¿no? Terminaba el contrato, tenía una opción de haberme ido allí al Real Madrid. Pero bueno, por circunstancias de la vida, no sé si contártelo. Bueno, yo tenía aquí un proyecto en Málaga de una residencia de ancianos, necesitaba un dinero para empezar la residencia. Se dio así, de que tenía que empezar a edificar, porque ya tenía el proyecto, tenía todo aprobado. Y bueno, en aquel momento pues no disponía de ese dinero, ¿no? Entonces tenía las opciones de o irme al Real Madrid, esperar al final de temporada, o en aquel caso pues fue el Tenerife, que Javier Pérez fue el que nos reunimos, me mejoraron muchísimo el contrato, y luego encima me adelantaron ese dinero para poder empezar esa residencia de ancianos que hoy, gracias a Dios, tengo, ¿no? Son circunstancias de la vida, ¿no? Que bueno, que al final pues es un tren que pasa y que a veces pues ya no vuelve. Pero bueno, está claro que no me arrepiento de nada, ¿no? No, para nada, ¿no? Yo luego hice unos años buenísimos en el Tenerife y estoy muy orgulloso, ¿no? De pertenecer a ese Tenerife tan grande que fue, y, y nada, encantado. Sí, por suerte te quedaste y pudiste hacer ese gol histórico del que disfrutamos nosotros años después de esa decisión. Sí. ¿Cómo viviste en tu caso personal los finales de liga contra el Real Madrid? Si no estoy equivocado, tenías buena relación con algunos jugadores del equipo rival como Fernando Hierro, que también es malagueño como tú. Sí, sí, no, tenía muy buena relación con Fernando. Con Fernando tuve la suerte de jugar en el malagueño, tuve la suerte de empezar con él. Conocí a toda su familia, los hermanos, Antonio, a Manolo, a todos, porque coincidí también con el hermano Antonio, que era central en el Málaga. Él lo conocía de pequeño. Bueno, él se fue a Valladolid, yo me fui al Tenerife. O yo debuté en el Málaga y él se fue a las categorías inferiores del Valladolid. Y bueno, clarísimo, está claro que como jugador no sientes nada, ¿no? Sientes que tienes que ganar un partido, de que
nosotros ya no nos jugábamos nada, el primer partido creo que el equipo ya estaba salvado, no nos jugábamos nada, no teníamos opción de ninguna. El segundo año sí, yo creo que sí, cuando necesitábamos algún punto más para conseguir la UEFA. Ujú. Pero bueno, ahí quedan esos dos partidos, ¿no? Que son anécdotas para contar, ¿no? Todavía de vez en cuando lo he visto alguna vez a Fernando, pues de vez en cuando se dice, cabrón, no sé cuánto, qué cosas cuando yo vaya a partido, no sé cuánto, de verdad que sí. De verdad que sí, son partidos de mucha casualidad, ¿no? De que Mm. fueran esos dos partidos un año y luego el segundo año también, ¿no? Yo creo que, y ya pues, yo creo que el segundo año yo creo que ya venían convencidos de que le íbamos a ganar. Como le ganamos el primer año de la forma Ujú. que le ganamos, ¿no? Porque ellos iban bien, empezaron ganando y eso. Luego se complicó el partido, ellos mismos se lo complicaron con la sesión, esa bullo y todo el tema. Y bueno, pero es lo que te digo, no tengo sensación, es una anécdota más que contar, pero me daba igual, como si hubiera sido el Barcelona, como si hubiera sido Ujú. cualquier equipo, ¿no? Nosotros como jugador tenemos derecho o tenemos eso de ganar y listo, y se queda en eso. Ujú. ¿Quién fue el delantero rival, que más te impresionó o que más te costara defender? Bueno, si hablamos con César Gómez, Mm. yo era más jugador de hacer coberturas, ¿no? En aquel Ujú. tiempo jugábamos uno, marcábamos, sobre todo cuando jugaba con César y con Ballesteros, ¿no? Él era más marcador que yo, pero bueno, está clarísimo que el jugador más desequilibrante en aquel momento era Ronaldo, ¿no? Increíble. Tenía un potencial, una velocidad que era cuando arrancabas y eso. Luego también destacar Romario, también un jugador en el área, era muy rápido, muy tal. Tenía a Zucker, tenía a Hugo Sánchez, había muchos jugadores muy buenos, butragueños. Está claro que, pero yo me quedo con Ronaldo, ¿no? Ujú. Ronaldo era un jugador que marcaba diferencia en aquel tiempo y tuvo la mala suerte de lesionarse de cruzado, ¿no? Que tuvo bueno, la mala suerte de aquella lesión y eso, que lo dejó mucho tiempo fuera. Ujú. Pero para mí el jugador más desequilibrante en aquel tiempo era Ronaldo. Menos mal que tenía, por eso te digo, tenía a César que entre los dos lo intentábamos, Ujú. intentábamos coger, pero era imparable, era complicado. A raíz de esa respuesta que me has dado, que jugabas César más de marcador, tú más de defensa de libre, cuando llegaste al Tenerife, podríamos decir, él jugaba de 4, tú de 5 y así estaban los dorsales, pero llega un momento en el que el número 5 es una curiosidad, una duda que tengo. Pasa a Redondo que jugaba por delante, ¿no? De medio centro. Defensivo. ¿Cómo? Y tú juegas con el 6. Sí, sí, no, no, sí. Yo cuando llegué ya estaba Fernando Redondo. Yo fue el Ujú. año que llegué, fue Fernando Redondo. No, sí, sí, ya estaba Fernando Redondo. Entonces él llevaba el 5 y yo llevaba el 6. Sí, sí. Yo es que como, yo no vine de central, yo vine Ujú. de medio centro. Yo venía del Málaga de jugar ya de medio centro. Pero con Solari intentaba meterme a Fernando Redondo y a mí juntos, él un poquito más adelantado, pero no cuajaba. Entonces, pues cuando llegó Valdano fue cuando cambió, ¿no? Fue que el cambio fue que Valdano pues me puso más atrás y empezó a sacar la pelota de atrás, ¿no? Entonces, pues a mí mi puesto era ese, ¿no? El puesto de que yo había jugado en el Málaga mucho tiempo había sido de central, ¿no? En las categorías inferiores. Ujú. Y luego, pues, una vez que Fernando Redondo se fue al Real Madrid, pues el dorsal número 5 que yo lo había llevado durante toda la vida en el Málaga, pues eh, fue para mí. Te volvió. Fue un dorsal muy bonito, ¿no? Sobre todo porque viene de un jugador como Fernando, que Ujú. también es otro pedazo de jugador, ¿no? Jugador muy importante en el tiempo que estuvo, demostró que era un jugador para un equipo grande, ¿no? Y bueno, Ujú. y así se dio. También tuvo mala suerte con las lesiones también, con las lesiones del cruzado y eso también. Pero demostró de que era un jugador muy, 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 muy bueno. Ujú. Antes hablabas de tus hijos, ya estamos llegando al final de la Sí, entrevista. Y quería preguntarte, ¿no? Porque muchos de los futbolistas de esa generación, de los que fueron la columna vertebral del equipo, hicieron familia allí, tuvieron hijos y tal. Y hablaba con algunos de ustedes, por ejemplo, bueno, fue de los últimos en llegar y te cuento una anécdota de Domingo, que su hijo, Gonzalo Paciencia, que es futbolista a día de hoy, sí,
Parece que cuando Domingo se quedaba en el banquillo le gritaba a Lillo y le decía, Lillo, pon a mi padre. No sé si tienes tú algún tipo de anécdota con tus hijos. Bueno, también que el hijo de Artisio era un revoltillo, que era imparable Sí, cuando sí, iba. no. No sé. Sí, ahí había una camarilla buena, no. Mi Sí. hija era muy pequeña. Yo tuve Cristi era muy pequeña, entonces no, yo la sacaba de vez en cuando y eso no, pero algunos como jugadores como Delticia, como Domingos y eso, ya los niños eran un poquito más grandes y eso, ¿no? Y sí eran muy revoltosos, pero sí, los niños eran muy claros. Los niños, sí, sí. Pero sí, es verdad que también niños de Delticia también eran revueltos. Mm. Luego también llegó también los de Chano, luego llegó también los de Unzúe, de Juan Carlos Unzúe, Aitor y compañía también. Sí, sí, no, no. En aquel tiempo es que formamos una familia muy bonita. Yo Mm. creo que la clave también de ese sitio, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? De formar ese equipo donde había no solo los jugadores, sino eran las mujeres, eran los niños, y creo que ahí se notó, ¿no? Se notó esa piña que había de que al final, pues, el equipo rendía al 100%, de que todos íbamos a una, y luego encima acompañado de los entrenadores que en aquel momento estaba, que fueron Valdano, Capa y también Juheiken, ¿no? Luego vino Fernández, que también era muy buen entrenador, vino Lillo también, que era muy buen entrenador. No tuvieron ellos su tiempo, ni la suerte que tuvieron los otros, pero también eran grandes entrenadores, ¿no? Pero al final está claro que los importantes del grupo no solo también son los jugadores, sino todo lo que rodea al jugador, que son la mujer, los hijos, todo. Entonces yo creo que ese fue la clave también de que ese equipo fuera muy grande también, ¿no? De que estábamos muy unidos todos. ¿Cómo está? Ya que se dedica hoy a Antonio Mata. Pues bueno, como te he dicho antes, tengo una residencia de Ujú. ancianos, tenemos un geriátrico, ya ha crecido, antes el que empecé era de 35 abuelos, ahora es de 72 abuelos, y bueno, aquí seguimos aquí luchando con los abueletes, cuidando de abuelos y muy bien, bueno, disfrutando un poco de todo también, ¿no? Yo Ujú. tengo también mi mujer que está también ahí, que es la directora de la residencia, tengo a mis hermanos también trabajando, bueno, yo tengo más tiempo libre que, soy como un jubilado ya, prácticamente. Tengo mis momentos para ir a andar, para pasear con mi perra, para ir al gimnasio y bueno, disfrutar un poco también de la Costa del Sol, que vivo también en un sitio muy privilegiado, que es en Málaga, donde estoy muy bien también, que el clima es muy parecido a Tenerife. Y bueno, y nada más. He disfrutado mucho de mis hijos de pequeño. Ahora ya mis hijos han crecido, ya están volando. Y bueno, aquí vamos cumpliendo años y bueno, Muy pero dentro bien. de lo que cabe bastante bien. Ujú. Bueno, antes de terminar, ya para acabar la entrevista, te voy a hacer 10 preguntas rápidas, muy Sí, cortas, para que me digas lo primero que se te viene a la cabeza. Dos sobre tu etapa en el Tenerife, ¿vale? sí, vale. Venga, A ver si estoy rápido. venga, un partido, ¿Un partido? Bromby. un compañero, ¿Un compañero? Hay unos cuantos. Llorente, Chano. un estadio, ¿Un estadio? Aliodoro. un entrenador, Eh, dos. Yuheike y Valdano. un gol, Bromby. un momento inolvidable, Bromby. un, un futbolista rival que admirara, La mirada, rival. Fue compañero y luego fue rival. Fernando Redondo. un lugar de la isla, Santa Cruz. Ujú. una comida Una comida, pues, papitas arrugadas con mojo. y la afición del Tenerife. Pues un 10 de verdad que sí, de verdad que sí. Siempre muy agradecido porque conmigo se portaron muy bien y todavía sigue importante porque me lo siguen demostrando cuando voy a la isla, ¿no? Pues nada, Antonio, muchas gracias por dedicar un ratito a las voces del Tete y por estar aquí y compartir tus recuerdos, sobre todo. Ha sido un placer, ¿no? Yo, bueno, he dicho muchas veces, para mí es un orgullo haber pertenecido a ese Tenerife grande. Muchas gracias. Venga, a ti, Venga. venga.